Grupo número 1 y estaremos hablando sobre el aprendizaje transversal, integrado e intercultural y los métodos de enseñanza para el aprendizaje adaptado a la complejidad. Según las descripciones del estado del mundo y las sociedades del tercer milenio, se hablan de incertidumbre, inseguridad, contradicciones y complejidad, entre otras cosas. Pero según Bociolesi 2016, para poder contrarrestar tantas problemáticas actuales, tanto alumnos como docentes deben asumir las nuevas exigencias del modo de vivir en la complejidad de la incertidumbre y complejidad del día de hoy en los entornos sociales y físicos, adaptando así los principios metodológicos del aprendizaje, como son los diferentes métodos, en principal el que vamos a tratar hoy. El método de proyectos de aprendizaje. El método de proyectos de aprendizaje es aquel que hace hincapié en la unificación de aprendizaje, teoría y práctica, en la colaboración de los alumnos y la inclusión de elementos de la vida fuera de las instituciones de educación. Este método permite adaptar flexiblemente la situación de aprendizaje a los recursos y preferencias de los alumnos. Fases del proyecto. La fase número 1 es llamada iniciativa para el proyecto. Esta es la etapa en la que el docente busca un tema transversal, de manera que puedan verse cubiertos varios sectores del currículo. La fase 2 es llamada esbozo del proyecto. Esta es la etapa cuando los estudiantes se hacen protagonistas del proyecto y comienzan con lo que es la división y elaboración del proyecto. La fase número 3 sería lo que es el plan de proyecto. Esta fase es donde los estudiantes unifican sus ideas y de mano con el docente pueden llevar a cabo una discusión o debate con uno o más expertos del tema. La fase 4 es la realización del proyecto. Tal y como su nombre lo indica, es cuando se pone en marcha el proyecto. La quinta y última fase es la llamada terminación del proyecto. En esta fase se evalúa el conjunto de los resultados del proceso, revisando tanto la previa y la realización del informe como también la exposición de las conclusiones. Los participantes en un proyecto de aprendizaje tienen distintas actividades. La primera actividad es seguir las iniciativas o el interés de cada participante, aprovechando las sugerencias dadas entre los participantes y los docentes también. Ponerse de acuerdo en la forma de interacción entre los participantes, deben elaborar una idea inicial y de acuerdo a esta idea hacer actividades para todos. Deben de respetar el tiempo determinado para desarrollar el proyecto y deben de comunicarse mutuamente las condiciones y actividades. También deben de determinarse metas de trabajo o un marco general. Aprovechar los métodos para realizar las tareas y sus desafíos, de manera que se puedan ocupar situaciones reales y de acuerdo a esas situaciones reales reflexionar sobre las mismas. Existen 3 tipos de proyectos y la división de estos tiene mucho que ver con el tiempo disponible y el que se necesita para cumplir con las metas planteadas en los mismos. En primer lugar están los pequeños. Estos tienen una duración entre 2 y 6 horas en la que se distribuyen a voluntad de los participantes. En la literatura didáctica, estos se describen como proyectos en grupos pequeños o investigación en grupo. En segundo lugar están los medios. Estos pueden durar normalmente 1 o 2 días, pero se puede extender el plazo hasta 40 horas que se distribuyen en 3 meses. El proyecto medio es el que se usa comúnmente en las escuelas, universidades y cursos de enseñanza de adultos. Por último están los grandes. Estos requieren de al menos una semana y en el caso de seminarios universitarios requieren de un semestre completo o más. Ya para finalizar, podemos resumir que el método de aprendizaje basado en proyecto puede caracterizarse gracias a 5 pasos. El primer paso está basado en la idea de que los estudiantes o que también el docente pueden elegir un tópico o un tema que sea de su interés. Puede ser para dar solución a una problemática que afecte a la escuela o quizás a la comunidad, o también para aprender un contenido en específico. El segundo paso consiste en una discusión. En este los estudiantes discuten los intereses que tienen, así como también sus expectativas alternativas del tópico que están tratando. Entonces, con esto
se aconsejan unos a otros. Consiste en desarrollar su propio ámbito de actividad, es decir, aquí se limitan sus propias propuestas. Luego está el paso de toma de decisiones y aquí es donde se empieza a accionar directamente en favor de la consecución de dicho proyecto. Luego está el paso número 4, en el cual los estudiantes se detienen para analizar sus actividades de vez en cuando, para reflexionar sobre sus propias acciones. Se concluye el proyecto en un punto específico que generalmente es el punto que se ha deseado llegar.